Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. 76 contra 68. 76 votos a favor, 68 votos en contra. 6 abstenciones. ¿No debe ser al revés? 76 votos en contra de la acusación. Giorgio Jackson logró vencer. La acusación no fue aprobada en la Cámara de Diputados. Dicho en castellano coloquial, zafó el ministro. Porque claro, la acusación es contra una persona, es contra un ministro. Bueno, esa fue la votación en la Cámara de Diputados, que se rechazó esta acusación constitucional en contra del ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson. El libelo acusatorio fue presentado por el Partido Republicano el pasado 3 de enero recién. Estamos a 19, es muy reciente esto, ¿no? En el cual se acusaba al secretario de Estado de, entre otras cosas, subejecutar el presupuesto de su cartera en relación al Fondo de Tierras y Aguas Indígenas. También de infringir, decía textual, gravemente la Constitución, así rezaba la acusación, entre otros puntos. Ahora, lo curioso es que en un principio parecía solo el Partido Republicano. Conforme avanzó la discusión, se le fueron plegando otros partidos. De hecho, si uno busca en el detalle, militantes de partidos de oposición votaron todos en contra de Giorgio Jackson. Hay independientes que han estado en los pactos, que han estado en las bancadas, que se han salido de los partidos de la oposición, pero militantes, salvo que me haya equivocado, pero estuve haciendo recién minuciosamente la cuenta, o tratándosela minuciosamente, no vi ninguno. Entonces, al final el Partido Republicano logró convencer a toda la oposición que votaran con ellos. Ya no es la acusación del Partido Republicano, es de la oposición. Desde el Partido Republicano llamaron a que la ciudadanía juzgue a los parlamentarios que protegieron al titular de la cartera, mientras que Jackson agradeció los votos a su favor por parte de los parlamentarios de la oposición. Ahí sí hay en la oposición, no, yo dije en los partidos, en la oposición sí hay, algunos o se abstuvieron o votaron en contra de la acusación, y manifestó que se terminaba un proceso que se pudo haber evitado. Recordemos que la próxima semana hay otra votación, la acusación constitucional en contra de la exministra de Justicia, Marcela Ríos, por la supuesta responsabilidad, lo que buscan o no, la responsabilidad constitucional en la concesión de los indultos a 13 personas, entre otras acusaciones. Vamos a la mesa de conversación. A los senadores nunca se les puede preguntar antes sobre las acusaciones porque si hablan se tienen que inhabilitar, porque son jueces eventualmente. Si es que en la Cámara de Diputados pasan la acusación, si se aprueba la acusación, bueno, pasa al Senado y en el Senado es juez, y un juez que tiene que ha dado ya una opinión previa, se tendría que inhabilitar. Pero como ya se votó y se votó en contra, podemos preguntarle al senador Juan Ignacio Latorre, presidente de Revolución Democrática, qué le pareció la jornada de hoy y qué le parecía la acusación que logró sortear el ministro. ¿Cómo está, senador? Hola, Matías. Buenas noches. Gracias por la invitación. Sí, estuve ahí todo el día prácticamente en la Cámara de Diputados, acompañando al ministro, conversando con muchos parlamentarios, del oficialismo, algunos de la oposición también. Y yo la impresión que me fui formando, ¿no?, en los días previos también con declaraciones de varios parlamentarios de derecha, que decían, mira, esto parece que no tiene mucho fundamento, veían con poco entusiasmo, digamos, esta acusación presentada por el Partido Republicano, que yo creo que está en una lógica de hacer un punto político, una derecha más radicalizada que quiere golpear, digamos, que sabe que golpeando a Giorgio Jackson también golpea de alguna manera un fundador del Frente Amplio, alguien que es una figura muy cercana al presidente, que es una persona de confianza del presidente y que es parte del corazón de este proyecto político. Entonces no es simplemente pegarle a un ministro o estos argumentos que se daban de que es pesado, soberbio, que hay sangre en el ojo, que hay que pasarle la cuenta, etcétera, sino que es más, yo creo que hay más de fondo, hay una jugada que es de golpear al corazón de un fundador del Frente Amplio y con todo lo que eso implica también hacia el presidente de la República. Y en cuanto a las acusaciones, que eran 4 capítulos, ¿había alguno que los complicaba más? ¿Había alguno que podía ser más riesgoso? No, nosotros, y bueno, con la abogada, los abogados que se dedicaron a la defensa y lo conversamos con el ministro, él estaba muy tranquilo, con la conciencia muy tranquila de
que los fundamentos presentados, la verdad es que eran muy débiles, no ameritaban una acusación constitucional. La Cámara de Diputados, yo respeto las facultades de fiscalización que tiene, ¿no? Uno puede establecer una comisión investigadora, puede llevar adelante una interpelación a un ministro, y la última herramienta debiera ser cuando tú ya tienes todos los antecedentes sobre la mesa. Pero acá como que el Partido Republicano, a partir de lo de la Ceremi, algunas cosas de presupuesto, etcétera, fue inmediatamente y presentó algo que no tuvo mucha adhesión en la derecha, ni siquiera en la derecha, digamos. Hay un punto clave, usted dice, senador, que creo que es bastante razonable, ¿no? No hace falta ser de un sector o de otro, de aquí y de allá, que las acusaciones constitucionales son la última ratio. Es decir, es tan grave acusar a alguien constitucionalmente que la persona que es acusada pierde su posibilidad de estar en un cargo público por 5 años. Así de grave es, eso es una condena de 5 años. Que para eso hace relativamente poco tiempo se puso la herramienta de la interpelación para hacer un punto político. Entonces no calzaba mucho, y esto dicho por constitucionalistas como Hernán Corral, por ejemplo, de derecha, no calzaba mucho que parte de los argumentos fueran que Jackson, el carácter de George Jackson, el cómo se había comportado como diputado, incluso como ministro ahora, era bien curioso. Pero habiendo hecho esa salvedad, uno, desde el punto de vista político, ya que se salvó lo más complejo, sí es interesante revisar las actitudes de George Jackson como diputado entonces, porque generó, y de hecho George Jackson agradece y dice haber recibido casi una lección de los que son oposición hoy día, se abstuvieron o votaron en contra de la acusación pese a que son adversarios políticos. ¿Qué lección? ¿A qué se refiere George Jackson? A ver, yo creo que, por un lado, en el periodo anterior, sobre todo de Sebastián Piñera, que en un contexto también de una crisis de gobernabilidad bien compleja, ¿no? Bueno, protestas, violación a los derechos humanos, todo lo que vivimos en un periodo antes del estallido, y después antes de la pandemia, ¿no? El periodo del estallido y pandemia. Nuestro sector, y digo nuestro sector, no solo el Frente Amplio, también todo lo que hoy día es las fuerzas oficialistas, yo diría desde el PPD, PS, hasta el Partido Comunista, dejando de lado la DC, que muchas veces no se sumó, presentamos muchas acusaciones constitucionales. 14, si no me equivoco. Si no me equivoco, 14. Y muy poquitas pasaron al Senado. A mí me tocó solo en 2 votar de todas ellas. Y muchas veces pasaba lo que hizo el Partido Republicano ahora, es decir, que la primera acción frente a un hecho de connotación pública, etcétera, o de denuncia, acusación constitucional. En vez de explorar y generar las condiciones para que una acusación prospere, necesitas tener los votos, necesitas tener el fundamento, necesitas generar un escenario para que eso prospere y tenga efectividad la herramienta, digamos, ¿no? Que existe en el actual ordenamiento constitucional. Entonces yo creo que ahí hay un autocrítico y muchas veces la oposición de ese momento... ¿Ustedes actuaron como el Partido Republicano actúa ahora? Digo, la oposición de ese momento, pero porque se le achaca... Amplio. Claro, pero es que se le achaca, creo injustamente, solo al Frente Amplio, porque muchas acusaciones, algunas venían del Partido Socialista, otras venían del Frente Amplio, otras venían del PC, y el tema es que la oposición, o ese arco, terminaba sumándose por una cuestión política. Para poder... Entonces, para no ponerlo todo en la caricatura de George Jackson. Para valorar una autocrítica hay que ver hasta dónde está dispuesto a la autocrítica. Cuando Jackson dice hoy día, nos han dado una lección, yo quiero explorar hasta dónde hay honestidad, no solo en George Jackson, sino que en el grupo político, RD, que usted preside, de hacer la autocrítica, de decir, nosotros nos comportamos poniendo en riesgo la institucionalidad o la estabilidad. ¿Cómo ustedes acusan hoy día al Partido Republicano? ¿Sienten que en momentos se les pasó la mano? ¿Hoy lo pueden decir? Yo creo que eso, y lo hemos hecho esa autocrítica en el término del periodo. El presidente lo ha hecho al final de su periodo de diputado. De hecho, una de las últimas del ex canciller Alamán, varios de nuestro sector no la apoyaron. Pero esta fue en este gobierno, la del ex canciller Alamán. Yo entiendo que fue ya estando el presidente Boric en el mando, si no me equivoco, pero da igual. Me parece que no, estoy casi seguro. Bueno, puede ser. Parece que fue en la transición ahí. Y en el fondo decimos, mira, las acusaciones constitucionales primero hay que fundamentarlas bien y algunas fueron débiles en la presentación. Y lo otro es que debe ser una última ratio, claro, o sea, debe ser la última opción, no la primera. Entonces en eso, claro, hay una autocrítica. Ahora el contexto es muy distinto. En el primer año de Piñera, y habría que ver,
yo creo que no se presentó ninguna acusación constitucional. O sea, ¿cuándo viene el pic de aumento de acusaciones constitucionales? El periodo del estallido, que fue muy álgido, y después el periodo de la pandemia frente a determinadas cuestiones. Ya, pero uno podría decir, el contexto del estallido hacía que estaba más inestable todo, ser más responsable aún, o sea, con más cuidado había que meter el mérito, y no si les caía bien o mal Piñera, no si les caía bien o mal Jackson. Hoy, con un país más tranquilo, uno capaz que pueda incluso darse pequeños gustitos. Dárselo con un país tambaleando, ¿no era más grave? Sí, en ese Porque momento... al presidente de la República, dos acusaciones constitucionales. Sí, una en el contexto del estallido y otra por conflicto de interés. Al final, digamos, del periodo. O sea, mirado con perspectiva, no sé, esa Sí. autocrítica. No, sí, el análisis se ha hecho, por lo menos en nuestro sector. Con esto no quiero decir que las 14 estén mal presentadas, pero sí hubo probablemente algunas que se sabía que no iban a prosperar y que era más un punto político. Y ahí yo creo que es pérdida de tiempo, es pérdida de energía, que es lo que le criticamos hoy día al Partido Republicano. O sea, ¿cuántos días nos estuvieron hablando de la acusación constitucional y no de lo que a la gente le importa en términos, por ejemplo, la labor del Ministerio de Desarrollo Social, que tiene que ver con políticas sociales? Y la pregunta en los medios era si te cae bien, te cae mal, si es altanero, si es soberbio. O sea, el nivel del debate también es muy bajo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pero... Y lo otro que creo yo también, Giorgio, hace una evaluación del relacionamiento político. Eso, de alguna manera, lo dice después de Sexpress, de estar en Sexpress, que si bien fue efectivo en pasar leyes, cosas del programa de gobierno, que le encargó el presidente, fue efectivo en la dupla con Maca Lobos, la subsecretaria, y todo el equipo de la Sexpress, pero sí tuvo complejidad en la relación política, a veces con fuerzas del propio oficialismo y de la oposición también. Y su periodo de diputado, claro, Giorgio es una figura que también promete futuro, ¿no? Promete futuro y por tanto también genera, abrió camino, como se dice, corrió el cerco de lo posible en muchos aspectos políticos, generó heridos en el camino y claro, eso a veces genera también pasadas de cuenta o sangre en el ojo. Cositas de futuro. La primera respecto al propio ministro Jackson, hasta alguien dice, bueno, pase o no pase, y no pasó la acusación, igual es muy alto el costo que pagó el gobierno por defenderlo, igual queda políticamente herido en el ala, igual es difícil que siga ejerciendo su ministerio como está haciéndolo hasta ahora. ¿Queda una figura debilitada o no? Mi impresión es que hay un interés de ciertos sectores por sacar a Giorgio del juego, ¿no? Porque saben que es una persona muy influyente, es un liderazgo del sector nuestro, es una persona muy cercana al presidente. Entonces hay de alguna manera un intento por descapitalizarlo. Yo creo que eso, estamos en política y hay un juego de poderes y de intereses también, de sacar a un dirigente que es fundador de nuestro proyecto y que tiene una relación de confianza política con el presidente. El presidente lo respalda, lo tiene ahí en desarrollo social y le ha encargado un trabajo y Giorgio es alguien muy comprometido con su pega y está sacando adelante la agenda. Entonces, el presidente evaluará, cuando necesita hacer un cambio de gabinete, evaluará, sí, pero no dejarse pautear por quienes dicen, no, mira, no, Giorgio Jackson hay que sacarlo, porque yo creo que detrás de eso también hay un interés de debilitar al proyecto nuestro. Y aquí pregunta como senador, donde se supone que es una Cámara más reflexiva, con menor cantidad de gente, entonces menos barullo a veces se puede, me imagino. Hay que ver algunas sesiones ahí. No, está bien, pero es una Cámara donde tiene otro tenor y otro... Y uno pudiera esperar que allí se reflexionara sobre hasta cuándo la política en Chile va a seguir perdiendo oportunidades de llegar a ciertos acuerdos mínimos, de dejar de pasarse cuentas. Este round que vimos hoy día partió con Jasna Proboste, luego siguió Harald Beyer, después siguió aquí y allá con unos, con otros. Lo de Andrea Alemán fue en mayo del año 2022, pero da igual, recién empezado el gobierno. Tiene razón. Pero da igual. Pero da la impresión que da igual quién esté, que en esa oposición, ciegamente muchos, no todos, lo que buscan es sacar a gente del juego, que es lo que dijo usted. Y cuando estaban ustedes, parecía que había que sacar gente del juego, aunque hubiesen ellos sido elegidos democráticamente. Entonces la pregunta es como ciudadano, ¿cuándo la política se va a poner seria, va a mirar desde arriba y va a aprovechar la oportunidad de decir, ¿saben qué? No vamos a jugar a más sacar a gente del juego, vamos a jugar al mérito jurídico cuando sea y al juicio político cuando sea. Sí, y en eso, claro, los dos emblemáticos que tú nombras,
Jasna Proboste y Harold Beyer, ahí no existíamos como Frente Amplio. O sea, esa fue una dinámica entre la derecha y la concertación, digamos, que se pasaron cuentas mutuamente y con traiciones incluso dentro de las propias alianzas, etcétera, ¿no? Y yo diría, la crítica de nuestro sector político fue que muchas veces se presentaron acusaciones para hacer el punto político, ni siquiera con la pretensión de que iba a prosperar. Y eso es un problema, porque es una pérdida de tiempo, de energía, de desviar la atención, etc. Bueno, yo creo que es parte de lo que estamos autoevaluando, ¿no? El propio desempeño y creciendo y madurando en el ejercicio de la política. Ahora, lo que tú dices es el llegar a acuerdos por el país, por el bien común. Y en eso estamos, o sea, el acuerdo constituyente, sí. Esperamos el acuerdo por pensiones, un pacto fiscal, el acuerdo por seguridad. Esos son los grandes, finalmente son los temas que a la ciudadanía más le importa. Yo creo que las acusaciones constitucionales no le importan solo al mundo de la política, digamos, a la gente le da igual. Pero los grandes temas que tienen que ver con lo económico-social, con la seguridad, con un pacto democrático como una nueva constitución, ahí está el mundo político y ahí estamos nosotros, sentados a la mesa y llegando a acuerdos. En el fondo. Senador Latorre, quiero cambiarle un poquito de tema aprovechando que estamos en la recta final con cara a la elección del 7 de mayo, si no me equivoco, ¿no? Que es donde se eligen a los miembros de este Consejo Constituyente. Y se está hablando mucho sobre la capacidad o no que tengan ambos, oficialismo y oposición, de hacer listas. En la oposición es una variable difícil, que republicano con los otros tres partidos, aunque hoy día se llevaron bastante bien. A lo mejor es el prefacio de un acuerdo y una lista común, pero eso dejémoslo cuando haya un interlocutor válido aquí. Respecto del oficialismo, ¿van a ir juntos o separados? El PPD no quiere saber nada de listas todos juntos. Usted es presidente de RD. Sí. Nosotros como RD definimos un voto político a favor de una lista unitaria. Es lo que hemos definido también en el cónclave oficialista, es lo que el presidente Boric como jefe de coalición ha pedido también, el comité político lo ha pedido. Perdón, y para un gobierno es una señal interesante ser capaz de que todos los partidos que lo apoyan, llevarlos en una sola lista. Y en contrario census, es bien una señal bastante débil de que el gobierno sea capaz de decirle a todos sus partidos, oiga, hagan una lista común. Exacto, en eso estamos y sobre todo porque yo creo que no hay otro gobierno, Matías, puedes corregirme ahí en la información, que tenga elecciones todos los años. Claro. O sea, este es un gobierno que partió con plebiscito, ahora segundo proceso constituyente, municipales el 2023 y el 24 parlamentario y presidencial. Entonces, todo el periodo con una alianza de gobierno con tantos partidos, con dos bloques que venían compitiendo y que ahora estamos sosteniendo al gobierno, lo de sentido común es ir en una sola lista, para nosotros. La mayor electividad, incluso desde el punto de vista pragmático electoral, es ir en una sola lista. Juntar candidatos para una elección que no es muy sexy, digamos, quedar inhabilitado, son circunscripciones regionales, hay 2 meses de campaña. O sea, no es una elección en que la gente se pelee por ser candidato, ¿no? Hay que buscarlo y, por tanto, tener más partidos conformando listas facilita esa pega. El ir dividido yo creo que genera solo problemas a la alianza de gobierno, a la gobernabilidad, al liderazgo del presidente también, genera problemas también de electividad, o sea, creo que es un problema. Ahora, queda poco tiempo, porque esto en 2 semanas, el 6 de febrero hay que inscribir. ¿Van a lograr convencer al PPD? Es que el PPD, es el Partido Radical, también sacó una declaración diciendo que prefieren las 2 listas. Hay un debate en el socialismo democrático. Nosotros en la Prodignidad estamos a favor de la lista única, e incluso con la apertura de invitar a la democracia cristiana a ser parte del oficialismo. Pero bueno, eso uno no puede obligar a los otros partidos. No, digamos, si el PPD queda afuera, se junta con el Partido Radical, a lo mejor con la ADC, ¿el Partido Socialista se va con socios históricos o con ustedes? Yo lo que he leído, escuchado y conversado con muchos dirigentes del Partido Socialista es que la mayoría partidaria y las definiciones que han ido tomando es quedarse en una sola lista oficialista, ¿no? La pregunta, claro, ¿qué opción toma? Y ahí hay un debate también en el PS. Ellos han dicho que el 28 de enero terminarían de definir en su comisión política. Y uno esperaría, nosotros hemos ido construyendo, el PS tiene una muy buena posición en el gobierno, tiene ministros muy relevantes, tiene varios cuadros militantes y nosotros hemos dicho ya hace bastante tiempo que creemos que hay que construir un bloque progresista, ¿no? Del PS, el Frente Amplio, el PC,
como tronco, en el fondo, como tronco obviamente hay más partidos, está Acción Humanista, está el Frente Regionalista Verde, los liberales, etc. Pero ahí hay un bloque progresista que nos parece interesante de proyectar, porque ojo, si vamos divididos acá y la cosa no anda bien, después vienen las municipales. ¿Cómo vamos a enfrentar las municipales? Bueno, vamos a ver cómo está el músculo político de la dirigencia para poder y del gobierno, para poder ser un imán que una a todos sus partidos. Juan Ignacio Latorre, senador, presidente de Revolución Democrática, gracias por estar aquí esta noche. Gracias, Matías. Buenas noches, igualmente. Pausa y volvemos. Espérenos. Aumenta la delincuencia, no grave robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Si hablamos de temas de interés ciudadano, el tema que hace rato convoca a más personas a escuchar, a saber por tu preocupación de cómo puede mejorar es la seguridad que se está viviendo en las calles de nuestro país. Cuando uno conversa con ciudadanos de a pie que lo abordan a uno o con ex autoridades de alto rango, están muy preocupados y en general hay una preocupación que se huele en el ambiente. ¿Qué está pasando con la seguridad? Bueno, en esta conversación de hoy estaremos con el ex subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, que es el director del área política y sociedad civil de Libertad y Desarrollo. Rodrigo, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Un gusto estar acá. A ver, es difícil saber por dónde partir, si por el Tren de Aragua, si por las maras, si sobre el crimen del policía antenoche, pero tú percibes también, dado tu experiencia, el que hay en el ambiente una preocupación real de que nos sentimos más inseguros. Sí, bueno, todos los estudios en las últimas semanas, ya llevamos varios meses, muestran eso. Llegamos al pic, 60% de la población, en un estudio que todo el mundo reconoce como serio y todo lo demás, plantea que es la primera prioridad para los chilenos. Y también se ven cosas muy domésticas, distintas. Hay menos gente en la calle en las noches. Es decir, están los que van a trabajar, los que vuelven del trabajo, pero los restaurantes cierran más tarde, más temprano, los cafés. Hay un sentido y uno conversa con gente que cambia las rutas. Lo dice la encuesta. ¿Qué medidas toma usted para efecto de tener más seguridad? Y no son solamente encerrarse en la casa o protegerse con rejas, sino que además cambian conductas para efecto de disminuir el riesgo. Y eso es muy fuerte. La encuesta de Paz Ciudadana de hace 2 meses aproximadamente habló de eso, que mucha gente está cambiando sus rutinas diarias. Entonces, cuando la sociedad tiene que adaptarse al crimen, a la delincuencia, algo pasa. Déjame así, directo al hueso de este asunto. Si es que a un país, a una sociedad, se le mete el Tren de Aragua, que es temible por todo lo que uno lee, si a un país se le meten las maras, que son lejanas culturalmente, geográficamente, pero si están metidas, como algunos creen que ya están en nuestro país, más los clásicos y temibles y terribles carteles del narco en general, ¿es un país que tiene vuelta a eso o ya es una condena que uno puede controlarlo así, pero lo que entra ya no sale? A ver, yo creo que hoy día es real todo lo que tú estás describiendo. Es decir, hay presencia de crimen organizado transnacional. Pongámosle el apellido que queramos, Mara, grupos mexicanos. Bueno, hoy día existen y operan en Chile. Países que han vivido esto se diferencian. Hay algunos que retornan a un estado de control, ¿no es cierto?, como la situación ex ante, y otros que profundizan lo que le pasó, ¿no es cierto?, a Centroamérica. Y eso es 2 décadas, en las últimas 2 décadas. Yo creo que todavía Chile tiene la oportunidad de controlar y revertir la actual situación. ¿Cómo se hace? ¿Qué países lo han hecho? Primero, ¿qué países? 20 años atrás, 30 años atrás, Nueva York era una ciudad que uno no podía caminar después de que oscurecía. Hay ciudades europeas que pasaban de Europa del Este, exactamente lo mismo. Porque habían fenómenos o políticos o institucionales que afectaban. Y hoy día muestran resultados, pero resultados en cuanto a seguridad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, tomar conciencia del problema. No está. No puede ser, ¿no es cierto?, que hoy día tengamos, y yo voy a poner los dedos ahí donde duele, ¿no es cierto?, tengamos una discusión política. No quiero ponerme en la posición ni del gobierno ni de la oposición en relación al acuerdo, ¿no es cierto?, por la seguridad. Pero mientras tanto se discute si nos sentamos o no nos sentamos en una mesa para llegar a un acuerdo, tenemos una agenda legislativa paralizada. Y le voy a poner un solo ejemplo.
¿Cuánto costó sacar el proyecto de ley de robo de madera? Primero lo rechazó el actual gobierno, que cuando era oposición lo rechazaron, se presentó y se salió hace un par de meses. Los resultados en los procesos investigativos por Carabineros y la PDI, producto de esta ley nueva, son muy positivos. Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo con el proyecto de ley de usurpación o de infraestructura crítica? ¿Por qué mientras discutimos si llegamos a un acuerdo o no acuerdo, aprobamos con 4 proyectos? Si yo lo que he dicho en todas partes, un proyecto como infraestructura crítica podemos sacarlo, al igual como la reforma constitucional, en 2 semanas. Pero tiene que haber voluntad. Segundo tema. El tema también tiene una arista económica, ¿no es cierto? No solo en las medidas que tú puedes... Hoy día la sociedad chilena se ha preguntado dónde se lava la cantidad de dinero producto del narcotráfico y la venta de armas ilegales. Entonces, tenemos una UAF, la Unidad de Análisis Financiero, que esté haciendo el trabajo investigativo para pillar a donde le duele al narco, que es en el lavado de dinero. Entonces, yo creo que hablamos mucho, la prensa ha hecho mucho estos últimos años, y yo lo valoro porque creo que han puesto el tema sobre la mesa, pero las autoridades políticas, ejecutivo, legislativo, gobierno, oposición, los actores políticos, tienen que actuar en consecuencia. Yo creo que hoy día no hay conciencia de la profundidad del problema, por lo cual las de las medidas que tenemos que tomar para superarlo. Se habla mucho de la inteligencia, que hay ausencia total de inteligencia. ¿Qué tan así es? Te tocó trabajar en el ministerio donde probablemente está más cerca de los grupos de inteligencia. Sí, la Oficina Nacional de Inteligencia, la ANI, depende, ¿no es cierto?, directamente del presidente a través del Ministerio del Interior, el ministro del Interior, por lo cual la relación con la ANI, tanto en el primer gobierno como en el segundo, los 6 años que yo estuve subsecretario, fue estrecha. Yo creo que el modelo de la actual oficina, de la actual ANI, de la agencia, es un modelo que se construyó en el gobierno del presidente Elwin, en los 90, cuando teníamos un fantasma muy grande respecto a lo que era la inteligencia, que estaba mezclada con la inteligencia política, que era otra cosa distinta. Claro. Y se construyó tal vez con un modelo razonable para ese momento histórico, pero esos son los 90. Hoy día el enemigo es un enemigo, como vemos recién, ¿cómo se llama?, el crimen organizado transnacional o nacional, y no se ha adecuado porque todavía existe en un sector, y aquí quiero hablar derechamente, el sector Partido Comunista, Frente Amplio, al proyecto de ley que aprobó rápidamente la oposición de Piñera en el Senado. Aquí reconocimiento al senador Insulza, al senador Arboe, que trabajaron con los senadores oficialistas del momento para mejorar el proyecto que presentamos nosotros. Está congelado desde el año 2018, o puede ser principio del 2019, en la Cámara de Diputados. Y el actual gobierno, que en mi opinión tiene complejos en esta materia, dice que va a presentar indicaciones. Ya ha pasado 10 meses y todavía no están las indicaciones en el Congreso. Entonces, sin inteligencia para que la gente nos entienda, es información puesta, ¿no es cierto?, a disposición de de las autoridades administrativas o judiciales, etcétera, para efecto de determinar dónde hay riesgo y vulnerabilidades. ¿Ya? Eso, todos los países, todas las democracias occidentales, ¿no es cierto?, consolidadas lo tienen profesionalmente. Mire, Chile no. Chile no lo tiene. Una cosa tan básica. ¿Cuáles son los programas de formación de los funcionarios que están en las unidades de inteligencia? La Armada, que tiene una unidad de inteligencia, tiene su propio sistema de formación. Carabineros, la propia. La ANI, la propia. Fuerza Aérea, la propia. Conversan cuando 6 o 4 o 5 instituciones tienen modelos de formación distintas. ¿Conversan entre ellos cuando tienen que resolver un caso? A lo menos se hace difícil. Entonces yo no estoy hablando de cosas prácticas. Eso está en el proyecto de ley. ¿Y requiere un proyecto de ley esto? Sí, por supuesto. Sí. Es lo más sensible en una sociedad democrática. Porque, ¿cuál es el límite, no es cierto?, entre la búsqueda de información para efectos de controlar, ¿no es cierto?, y la persecución política? Claro. Entonces aquí hay cosas que tienen que ser muy claras. Si hay una autoridad administrativa o política que mal usa las herramientas, tiene que tener castigos superiores. Por ejemplo, si van, el lunes va a haber pedir una sesión reservada a la PDI para informar a la Cámara de Diputados respecto a los temas que estamos hablando. Pidió que fuera secreta. Y va a ser secreta. Si un parlamentario que está en la comisión viola, tiene que tener castigos superiores a cualquier otro civil. Porque violó una información... ¿Y eso hoy día no existe? Sí existe. La verdad. Sí existe. Por eso estoy dando ejemplos de por qué importa la ley. ¿Por qué importa la ley? Hay que modernizarla. Perfecto. Y tenemos que reconocer que somos débiles. Ha ocurrido ayer, me parece que fue en la comisión de seguridad, me parece que fue, donde estuvo invitado el comandante en jefe del ejército, Javier Iturriaga.
y se le preguntó sobre el papel porque se estaba discutiendo sobre infraestructura crítica, ese proyecto en particular, sobre el papel del ejército. Y él, en su opinión, como profesional que es, a cargo de la institución, dijo que puede desvirtuar el rol principal del ejército de Chile hacer ese trabajo en fronteras. Lo criticaron mucho algunos parlamentarios porque dijeron que estaba deliberando, pero en fin, ya eso es materia política. A ti como técnico, ¿qué te parece que el ejército haga esas labores de coordinación? A ver, en primero que frontera? nada, yo creo que hay que decir que el general fue invitado a dar su opinión Por eso, como máxima cabeza de una institución. A ver, incluso la ministra de Defensa apoyó al comandante Claro, jefe de que no y había yo lo deliberación. escuché y creo que en la forma cumplió todos los estándares que la ley le exige o la Constitución le exige a las Fuerzas Armadas. Así que yo creo que eso, porque si no, no podemos citar o no podría citarse a ningún invitado de las Fuerzas Armadas porque cualquier cosa que diga sería deliberada. Eso es una cosa básica. Entonces, fue una diputada en particular que sí, está dijo. bien, pero yo creo que hay que aclararlo porque tenemos que fortalecer las instituciones. A mí me interesa en estas discusiones que esté en la opinión de todas las autoridades. ¿Ya? Ahora, yo creo que hay un problema con el proyecto de infraestructura crítica. ¿Por qué? Porque infraestructura crítica, de acuerdo a ese proyecto... ¿No es partidario que el ejército trabaje ahí con carabineros ayudando? A ver, yo soy partidario de que el ejército se haga cargo del control de frontera terrestre en Chile, como la Armada tiene el control de frontera marítima hace muchas décadas. Ya. Y la Fuerza Aérea tiene el control de frontera aérea. Los países que tienen amenazas externas, ¿no es cierto?, como las tiene Chile por el narcotráfico, etcétera, han mutado de tener policías, control de frontera terrestre, a las Fuerzas Armadas. En Europa hay varios países que lo tienen, en Latinoamérica lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Y en eso tiene parte de razón el general, porque este proyecto, infraestructura crítica, es frontera, pero también la Torre Entel. Entonces, para mí tiene mucho sentido ante la amenaza transnacional, que es una amenaza que tiene el país, ¿no es cierto?, que se aumente el control efectivo de frontera, para el insisto, el narcotráfico, tráfico de armas, contrabando, etcétera, que cuidar la Torre Entel. ¿Ya? Entonces, yo creo que hay que transparentar la discusión. ¿Ya? Que es, hoy día, el país necesita que el ejército se haga cargo, tal cual como lo tiene la Marina, del control de frontera terrestre. Yo creo que esa es la discusión de fondo. Yo tengo una opinión positiva. Yo creo que es necesario porque la amenaza es muy grande. Y en ese sentido, las declaraciones del general no son desvirtuar, porque la misión de las Fuerzas Armadas es el control de las amenazas externas hacia el país. Lo que pasa es que esta es una amenaza distinta. Uno tiene en la cabeza la amenaza, piensa en la guerra Ucrania-Rusia. Por supuesto. Pero nosotros no hemos tenido guerra desde hace, ¿no es cierto?, y afortunadamente. ¿Cuánto del problema que estamos viviendo con estas asociaciones criminales internacionales que están poniendo algún pie, o a lo mejor más de un pie en Chile, y que están actuando, y se está viendo además una forma de actuar de los delincuentes que al menos es nueva? ¿Cuánto de ella, a tu juicio, tiene que ver con el descuido de las fronteras? ¿Cuánto de la inmigración irregular, a tu juicio o tu conocimiento, tiene que ver con estos crímenes? A ver, yo creo que el primer factor es que el país, ¿no es cierto?, es parte de la globalización, es parte está integrado al mundo. Chile tiene una historia de varias décadas con integración económica, etc. Las comunicaciones, ¿no es cierto?, es otra puerta que nos abre a todos, ¿no es cierto?, al mundo. Entonces, ¿cuánto de esto puede ser, podemos decir que llegó a Chile en los últimos 4 o 5 años producto de los migrantes, legales o ilegales? Porque hay muchos migrantes, hay mucho narcotráfico que entra, ¿no es cierto?, con su pasaporte y entonces, no estigmaticemos a un segmento. Pero yo creo, puedo decir, o alguien puede decir que hoy día la causa principal es la migración. Yo diría que no. Yo creo que es la globalización. Aquí se aprende, ¿no es cierto?, hay costumbres. YouTube, las redes sociales, son una escuela de aprendizaje. ¿Cómo se aprende a modificar las armas? ¿No es cierto?, estas armas hechizas, a través de los programas que están en YouTube. Por eso es importante la inteligencia. Para ver quién está mirándolos. Exactamente. Entonces, el único dato objetivo que yo tengo es que hoy día, desde el punto de vista del porcentaje de extranjeros residentes en Chile, legales o ilegales, que delinque y está condenado, no es superior al porcentaje de los chilenos. Porque uno diría, si en relación al propio universo, si uno diría si son una influencia negativa que viene de afuera, entonces el porcentaje dentro de los extranjeros debería ser mayor, y no es mayor. Hay que hacer más estudios. Ahora, pero claro. hoy día yo creo que hay
hay un intercambio de información en un tema que no estábamos acostumbrados. Sí, pero estigmatizar a los inmigrantes es absurdo, estamos todos de acuerdo, ¿no es cierto? Además, todos tenemos experiencias fantásticas con inmigrantes. Este es casi como políticamente correcto, pero es verdad. Es exactamente así. Pero también uno puede pensar que si hay una entidad delictual que quiera entrar a este país, no va a entrar. El Tren de Aragua no va a entrar por Chacayuta, no va a entrar por el aeropuerto de Arturo Merino Benítez. Si hay una frontera permeable, van a entrar por esa frontera permeable para no dejar huellas, pues. Está bien, pero yo le voy a dar la contracara a ese tema. ¿Pero es así o no? O sea, supuestamente debieran entrar... Pero hay delincuentes que entran por el avión, por el aeropuerto, ya con pasaporte falso o no falso. Entonces, lo que le quiero decir es otro el problema. Nosotros tenemos flujos migratorios bastante regulares. En un momento eran colombianos, antes eran peruanos, después fueron haitianos, después hoy día son venezolanos, en los grandes en los números. ¿Tenemos la facilidad como Estado chileno de consultar en tiempo y forma con el Estado venezolano respecto a los antecedentes de las personas? No. Parece que ahí está el tema, Claro, entonces, la relación. Con Colombia, en un momento, que fue lo primero, porque empezó a llegar gente que estaba asociada a los grupos de violencia, qué sé yo, pidiendo refugio, uno no sabía, yo en 2010 me tocó a mí analizar muchos casos, si eran personas que eran perseguidas, ¿no es cierto?, y pedían refugio, eran personas que venían aquí a buscar un nuevo campo de acción, ¿ya? Pero con Colombia rápidamente construimos un sistema de información, donde la PDI, a través de Interpol y Carabineros, pueden consultar. Y eso facilita demasiado. Ejemplo, Bolivia. Hoy día Bolivia deja pasar por su territorio, ¿no es cierto?, a todos los que pasan por Chacayuta o los otros pasos, que el gobierno acaba de celebrar que bajó un 5%, 53.000 en vez de 55.000. Me río, porque un gobierno no puede ser autocomplaciente. 55.000 personas entraron principalmente por Chacayuta de manera ilegal. Entonces, de acuerdo a la ley chilena, uno lo puede llevar a la frontera y devolver, y Bolivia no lo acepta. ¿Ya? Pero el gobierno no se ha sentado con ellos a decirle, señores, si esta gente entró ilegal a su país también. Entonces, tomemos decisiones como región respecto a este tema. Porque hay otra cosa, también tenemos bolivianos ilegales en Chile. También tenemos bolivianos que por orden judicial o administrativa tienen que ser expulsados, porque no cumplen y no lo hacemos. Entonces, la buena convivencia siempre tiene a los dos lados. Y yo creo que esa es una cosa que le falta al gobierno. Le falta entender de que ellos son articuladores a nivel interno, pero también articuladores a nivel regional. La tasa de migrantes en Chile, ¿no es cierto?, cada 100.000 habitantes es de 8.000 y fracción. ¿Ya? La tasa de todos los otros países latinoamericanos... ¿Acá 100.000 son? 8.000 y fracción, 8.500 por ahí fracción. Somos la más alta tasa cada 100.000 habitantes. ¿Por qué? Porque los 400.000 venezolanos, o 500.000 venezolanos que llegaron a Chile, en 18 millones, tienen un impacto mucho mayor que los 100 y tantos millones ¿cómo se llama?, en Brasil o en Argentina. Entonces, nosotros pasamos en 20 años de ser el país que estaba por debajo del promedio de migrantes de la región y del mundo, ¿ya?, a ser el país que tiene hoy día casi un 8% de población migrante, a ser el país que está más alto en la tasa de migrantes. Entonces, eso hay que asumirlo. Y esos flujos son difíciles de cortar. Hay que regularizar, ¿no es cierto?, el ingreso, poner barreras efectivas de ingreso. Y para eso hay que hablar con Bolivia, hay que hablar con Venezuela, hay que hablar con los países. Cuando mencionaste que te tocó trabajar con colombianos particularmente, para buscar si había personas que venían a pedir refugio o venían a establecerse, a cometer delitos acá, ¿se encontraron con casos que había gente que venía a eso? La tasa de rechazo del refugio en esos años fue altísima. No porque fueran necesariamente personas que venían a buscar una oportunidad para delinquir, sino que personas también que no cumplían las condiciones de refugio. Las condiciones de refugio es una ley, ¿no es cierto?, que además se apoya en acuerdos internacionales, etcétera, bastante estricta. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo quiero, esta visión completa. Porque podemos trabajar con inteligencia, imaginemos que superemos los problemas de inteligencia, la unidad de análisis financiero, etcétera, pero si no controlamos fronteras, esto se desarma. Hay mucho tema por lo visto, pero también hay avances que falta concretar, por lo que le entiendo aquí a nuestro invitado, leyes que están discutiéndose. Rodrigo Villa, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Matías, una gracias por la invitación. Muchas gracias. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos.
Ya estamos de vuelta en Vía Pública. Revisamos de inmediato nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca lo siguiente. Ahí está, licencia de conducir digital. Revisa cómo será y cuándo se implementará. Qué fantástico, ¿eh? En el teléfono que uno usa tanto para tantas cosas, poder tener la licencia. Fabuloso. Así que vea usted cómo funcionará, de qué se trata esta nueva y moderna licencia de conducir digital. 24horas.cl. Revisamos el tiempo. La temperatura de este momento en la región metropolitana es de 15. Mire usted, 15 grados. El cielo está despejado. Para mañana y pasado el pronóstico indica lo siguiente para esta capital, para esta región. Mañana viernes despejado, máxima probable 25 grados. Y el sábado también despejado, pero con una alza considerable, 30 grados de máxima probable. Revisamos otras dos regiones del país con dos localidades. Iquique, en la región de Tarapacá, tendrá cielo despejado y una máxima probable de 26 grados. En tanto, Valdivia, en la región de Los Ríos, 23 para mañana, cielo parcial. Hoy, 19 de enero, cumpliría 80 años la icónica, la mítica Janis Joplin, una de las primeras y más grandes íconos del rock y blues. Su poderoso y único registro vocal dominó la segunda mitad de la década de los 60. Compartió escenario con grandes de la música, Jimi Hendrix, The Who, una mujer muy potente. Además, se presentó en el Festival de Monterrey el 67 y el 69 en Woodstock, ni más ni menos. Debido a una vida de excesos, falleció muy joven y es parte del reconocido Club de los 27, porque murieron a los 27 años. Con canciones como Maybe, Piece of My Heart, bueno, en fin, un montón de canciones, un repertorio muy, muy amplio. Janis Joplin cautivó rápidamente al público estadounidense y luego al mundo. En estos momentos escuchamos To Love Somebody, canción que originalmente fue escrita por el dúo Bee Gees y que esta dama blanca, como se le dice al blues, inmortalizó con su particular forma de interpretar la música. Con Janis Joplin despedimos Vía Pública de hoy. Que tengan muy buenas noches y gracias por venir. You know that, don't you know you like me?